Ángel, muchísimas gracias. Amigos de Como Cada Mañana, fíjense que estas ocasiones, estas oportunidades que tenemos de platicar con especialistas en distintas áreas, nos da la oportunidad de poder clarificar algunos aspectos que de manera cotidiana manejamos y los manejamos tal vez errónea o desacertadamente. Vamos a platicar hoy de la ansiedad. Nos visitan del Centro Cognitivo Conductual la psicóloga Jessica Brizuela y a ella le vamos a poder preguntar cómo podemos distinguir la ansiedad, que nos ayuda a identificar verdaderamente qué es esto y con qué se come, porque en muchas ocasiones cuando vemos a un niño que ya quiere que llegue el momento que él espera, como ir a la feria, ir al parque, a entrar al cine, ver su película favorita, no son pacientes, y esa ansiedad que nosotros solemos identificar como tal, quisiera yo saber si es esa una ansiedad o la ansiedad que hablamos es distinta. Porque no es lo mismo desesperación que ansiedad, no es lo mismo ser impaciente que ser ansioso. Así es que, Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Ayúdame, por favor, a buenos días. entender y a distinguir esto, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Claro que sí, mira, la ansiedad es un mecanismo de defensa adaptativo que todos los seres humanos tenemos. Esto nos sirve como una reacción de huida ante situaciones de amenaza. Por ejemplo, a lo mejor hemos escuchado algún caso donde un perro nos corretea en la calle o correteó a alguien y salimos corriendo despavoridos y brincamos hasta una barda que pues no creíamos que podíamos brincar, y esta es nuestra ansiedad funcionando de una manera adaptativa y protegiéndonos de situaciones amenazantes. Esa es la ansiedad, pero podría yo confundirla con miedo fácilmente, ¿no? Eso me parece a mí desde el punto de vista coloquial que pues me dio mucho miedo y por eso salí despavorido. Por eso dicen que el miedo no anda en burro. El refrán no dice la ansiedad no anda en burro. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, es muy común que se confundan, de hecho muchas veces van un poquito de la mano. Te doy un ejemplo, que a lo mejor con esto podemos clarificar un poquito más a qué se refiere, cuál es la diferencia entre ansiedad y miedo, ¿no? Por ejemplo, ansiedad estamos hablando si acompaño a mi esposo al doctor y en la sala de espera estoy pensando mi esposo se va a morir, estoy nerviosa por eso, estoy con taquicardia, estoy con dolores de cabeza, ya lo voy a perder, se va a morir, ¿no? Cuando todavía no nos han dado un diagnóstico, apenas lo van a revisar. Sin embargo, la diferencia es que a lo mejor si mi esposo tiene, digamos, un cáncer terminal, ahí sí podríamos estar hablando de me da miedo que se va a morir. Bueno, eso es una realidad, es algo que ya me dijeron que va a pasar, ¿no? Entonces, muchas veces van de la mano. Entonces podríamos distinguir que la ansiedad es ese miedo que nosotros mismos generamos a partir de un pensamiento sin bases o no confirmado o probable, Sí, pero no ante seguro. algo que sentimos amenazante. Y puede ser adaptativo, como en el caso que ponía del perro, o puede ser mal adaptativo cuando tenemos una ansiedad ya patológica de algo que no va a ocurrir, por ejemplo, una fobia a los elevadores. ¿Hay miedo sin ansiedad? ¿Perdón? ¿Hay miedo sin ansiedad? Sí. Por ejemplo, en el caso en el que te comentaba, de que la persona tiene miedo de que el esposo se va a morir, bueno, es un miedo real y muchas veces no se presenta con ansiedad y en algunas otras sí. La mayoría van acompañadas. Esa parte era interesante porque me parece que una es consecuencia de la otra, porque en el caso de la ansiedad puede haber un caso de ansiedad que no genere miedo. No, no, van de la mano. Ahora, ¿cómo podemos entonces nosotros controlar esto? ¿Podemos decirle a un niño desde pequeño, entrenarlo para ir controlando sus estados de ansiedad? Este ejemplo que ponía yo del niño que quiere ya que las cosas sucedan, quiere que el día de ir al parque sea ya, quiere que ya entren al cine, no quiere hacer fila para esperar el espectáculo del circo, etcétera, etcétera. ¿Este tipo de reacciones o de conductas pueden desarrollar un cuadro de ansiedad en un adulto posteriormente? Sí, definitivamente sí. La ansiedad se genera por medio del aprendizaje. Entonces, si nosotros aprendimos en una situación que eso nos, por ejemplo, una mamá, que el niño la ve reaccionando ante el ratón, que se sube al sillón, que grita, que la ve, pues, su figura de protección, que la perdió ahí, o sea, que la ve descontrolada, el niño aprende, bueno, el ratón me va a matar o algo va a hacer. Y muy probablemente esto genere que crezca con una fobia a los ratones. Conforme nosotros vamos manejando la ansiedad con los niños, cómo vamos siendo, por ejemplo, si a la mamá le da miedo a las montañas rusas y no deja que se suba por temor a qué le va a pasar a mi hijo si se sube a la montaña rusa, probablemente también va a generar una fobia a la montaña rusa, ¿no? O esto le genera ansiedad. Cuando los padres tienden a ser demasiado precavidos, no quiero decir sobreproteccionistas, pero sí estás tratando de enseñarle a tus hijos a evaluar los riesgos y peligros de
una decisión o una acción que ellos tomen, ¿esto podría estarlos entrenando a que siempre estén temerosos de hacer las cosas porque tienen que revisar el cuadro de riesgos? ¿O está bien que les enseñes a evaluar los riesgos para que no sufran de una ansiedad injustificada? Bueno, es bueno, siempre y cuando no sea en exceso como todo, ¿no? Si somos muy permisivos o si somos muy sobreprotectores, todo en exceso puede ser negativo. Y esto es un conjunto de aprendizajes que se van generando, sin embargo, sí es muy probable que si eres muy sobreprotector o que si eres muy permisivo, generes eso en tus hijos, ¿no? Que a lo mejor tiendan más a la ansiedad. Es bueno enseñarles a que evalúen los peligros porque eso lo vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como niños a lo mejor nos colgamos del barandal y la mamá está asustadísima y para nosotros pues no hay ningún miedo y nos enseñan que eso puede ser peligroso. Sobre todo esto te lo pregunto porque en muchas ocasiones he visto, no sé si profesionalmente se ha aceptado, que una de las mejores formas de enfrentar los miedos, de vencer los miedos es enfrentándolos. Una vez que empiezas a enfrentarlo, a repetirlo, te das cuenta que podría haber sido un tigre de papel, pierdes el miedo y al no haber miedo ya deja de haber ansiedad. Definitivamente. La mejor manera de enfrentar la ansiedad o enfrentar los miedos es hacerlo de manera gradual. Si el niño o la persona adulta le tiene miedo a la alberca o al agua y lo avientan de golpe, probablemente va a ser contraproducente y va a ser una ansiedad más patológica o va a aumentar la ansiedad o la fobia que tiene la persona. Sin embargo, si lo hacemos de una manera gradual y lo hacemos como se debe de hacer, a lo mejor metiendo técnicas de relajación, a lo mejor con una investigación completa, modificando también el pensamiento respecto a eso, porque mucho es lo que pensamos de la situación. Entonces, si lo vamos viendo de una manera más objetiva y combinamos estas cosas, el enfrentar el miedo, el qué piensas de la situación, es la mejor manera de cambiarlo, ¿no? Yo creo que un ejemplo de esto, para que los adultos pudiésemos entenderlo mejor, porque obviamente cuando vemos a los niños pequeños que tienen miedos de cosas tan simples, nos cuesta trabajo comprender su perspectiva, pero los adultos que vuelan en avión, más del 70% de los viajeros siempre van nerviosos en el avión. Y aquellos que son primerizos, pues todo les da miedo, cualquier ruido, porque como no saben qué lo origina, da un miedo y eso genera un estado de ansiedad que es tensión, los músculos están tensos, las manos sudorosas, la respiración se agita, en fin, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo que podríamos utilizar para poder comprender a los chiquitines o los más jóvenes de casa cómo es que ellos también pueden desarrollar esto, ¿no? Claro que sí. Jessica, encantado de recibirte aquí en el estudio, ojalá tengas más oportunidades de venir frecuentemente. Por lo pronto te pido nos des tus números de contacto para si alguien necesita una consulta contigo pueda contactarte. Claro que sí, el teléfono celular es el 6643-93-1507. En Facebook nos pueden encontrar como Centro Cognitivo Conductual y la página es www.psicologotijuana.com. Perfecto, Jessica Brizuela, psicóloga. Te agradecemos tu visita, te esperamos la próxima semana. Gracias a ustedes. Vamos a continuar contigo, Ángel. Veo que tienes un artista, pero yo tenía entendido que ya era un angelito, ¿no?